Mario Vargas Llosa, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nació en Arequipa, Perú, domingo 28 de marzo de 1936, más conocido como Mario Vargas Llosa. Es un escritor en lengua española, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Peruano de nacimiento, cuenta también con la nacionalidad española que obtuvo en 1993. Su obra ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura en 2010 por sus numerosos premios, en los que destaca el Nobel de Literatura del 2010 por una cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota. El Premio Cervantes en 1994 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, entre otros. Vargas Llosa alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas tales como La ciudad de los perros en 1962, La casa verde en 1965 y Conversación en la catedral en 1969. Continúa escribiendo prolíficamente en una serie de géneros literarios, incluyendo la crítica literaria y el periodismo. Entre sus novelas se cuentan comedias, novelas policíacas, novelas históricas y políticas, varias de ellas como Pantaleón y las visitadoras en 1973 y La fiesta del Chivo en el 2000. Han sido adaptadas y llevadas al cine. Muchas de las obras de Vargas Llosa están influidas por la percepción del escritor sobre la sociedad peruana y por sus propias experiencias como peruano. Sin embargo, de forma creciente ha tratado temas de otras partes del mundo. Ha residido en Europa, entre España, Gran Bretaña, Suiza y Francia. La mayor parte del tiempo desde 1958, cuando inició su carrera literaria, de modo que en su obra se percibe también una cierta influencia europea, al igual que otros autores latinoamericanos. Vargas Llosa ha participado en la política a lo largo de su carrera. Fue candidato a la presidencia del Perú en 1990 por la coalición política de centro de derecho Frente Democrático, FREDEMO. Familia y primeros años. Vargas Llosa nació en el seno de una familia de clase media, de ascendencia mestiza y criolla, en la ciudad de Arequipa, al sur del Perú. Fue el único hijo de Ernesto Vargas Maldonado y de Dora Llosa Ureta, quienes se separaron meses antes de su nacimiento. Poco después de que Mario naciera, su padre reveló que tenía una relación con una mujer alemana y como resultado de dicha unión, el escritor tiene dos medios hermanos menores, Enrique y Ernesto Vargas. Vargas Llosa vivió con su familia materna en Arequipa hasta un año después del divorcio de sus padres, momento en que su abuelo fue nombrado cónsul honorario del Perú en Bolivia. Con su madre y la familia de esta, Vargas Llosa se mudó a Cochabamba, Bolivia, donde pasó los primeros años de su niñez. Los Llosa eran mantenidos por su abuelo, quien administraba una plantación de algodón. Siendo niño, a Vargas Llosa se le hizo creer que su padre había fallecido, ya que su madre y su familia no querían explicarle que se había separado. Durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante Rivero, su abuelo obtuvo un cargo diplomático en la ciudad de Piura, en parte porque eran parientes, por lo que la familia entera regresó al Perú. En Piura, Vargas Llosa cursó la escuela primaria en el Colegio Salesiano Don Bosco. En 1946, a la edad de 10 años, Vargas Llosa se mudó a Lima, donde se encontró con su padre por primera vez. Sus padres restablecieron su relación y vivieron en Magdalena del Mar, un distrito de clase media. Durante su adolescencia en Lima, estudió en Colegio La Salle de la Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas, de 1947 a 1949. La relación con su padre siempre fue tortuosa, marcaría el resto de su vida. Por años guardó hacia él sentimientos entremezclados, como el temor y el resentimiento.
debido a que durante su niñez debió soportar violentos arrebatos de parte de su padre, además de un resentimiento hacia la familia Llosa y grandes celos para con su madre, pero sobre todo a causa de la repulsión de su padre hacia su vocación literaria que nunca llegó a comprender. A los 14 años su padre le envió al Colegio Militar Leoncio Prado en el Callao, un internado donde cursó el tercer y cuarto año de educación secundaria entre 1950 y 1951. Allí soportó una férrea disciplina militar y según su testimonio fue la época en que leyó y escribió como no lo había hecho nunca antes, consolidando así su precoz vocación de escritor. Sus lecturas predilectas fueron las novelas de los escritores franceses Alejandro Dumas y Víctor Hugo. Entre sus profesores figuró el poeta surrealista César Moro, quien por un tiempo dio clases de francés. Al empezar las vacaciones veraniegas de 1952, Vargas Llosa empezó a trabajar como ayudante en el diario limeño La Crónica. Poco después pasó a ser aprendiz de periodista, encomendándosele reportajes y entrevistas sobre notas locales. Ese mismo año se retiró del colegio militar y se trasladó a Piura, donde vivió con sus tíos y cursó el último año de educación secundaria en el Colegio San Miguel de Piura. Simultáneamente trabajó para el diario local La Industria y presenció la representación teatral de su primera obra dramática, La huida del Inca. Tesis sobre las bases para una interpretación de Rubén Darío, presentada por Mario Vargas Llosa a su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, en 1958. En 1953, durante el gobierno de Manuel A. Odría, Vargas Llosa ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura. Participó en la política universitaria a través de CAUIDE, nombre con el que se mantenía vivo el Partido Comunista, entonces perseguido por el gobierno, contra el que Vargas Llosa se opuso a través de los órganos universitarios y en fugaces protestas en plaza. Poco tiempo después, el joven Vargas Llosa se distanciaría del grupo y llegaría a inscribirse en el Partido Demócrata Cristiano de Héctor Cornejo Chávez, esperanzado en que dicho partido lanzaría la candidatura de José Luis Bustamante Rivero, quien por aquel entonces regresaba del exilio. Durante este tiempo trabajaría como asistente del renombrado historiador sanmarquino Raúl Porras Barrenechea, en una obra que nunca llegaría a concretarse, varios tomos de una monumental historia del Perú. En 1955, a la edad de 19 años, contrajo matrimonio con Julia Urquidi, su tía política por parte materna, quien era 10 años mayor. Debido al rechazo que este acto causó en la familia, se vieron forzados a separarse durante un tiempo estando recién casados. Para lograr mantener una vida en común, el joven Mario debió conseguir hasta 7 trabajos simultáneos en librerías con Porras Barrenechea, escribiendo para varios medios e incluso catalogándolo en nombres de las lápidas del cementerio presbítero Matías, maestro de la ciudad de Lima. Por entonces, Vargas Llosa empezó con seriedad su carrera literaria con la publicación de sus primeros relatos, El abuelo, en el diario El Comercio el 9 de diciembre de 1956, y Los Jefes en la revista Mercurio Peruano en febrero de 1957. Y a fines de 1957 se presentó un concurso de cuentos organizado por la Renouvelle France, una importante publicación francesa dedicada al arte. Su relato titulado El desafío obtuvo el primer premio, que consistía en 15 días de visita a París, hacia donde partió en enero de 1958. Su estadía en la capital de Francia se prolongó durante un mes antes de retornar a Lima. Ese mismo año se graduó de bachiller en Humanidades en la Universidad Mayor de San Marcos. A mérito de su tesis sobre las bases para una interpretación de Rubén Darío, fue además considerado como el alumno sanmarquino más distinguido de literatura, por la que recibió la beca de Javier Prado para seguir cursos de posgrado en la Universidad
Complutense de Madrid. En Madrid, España, antes de partir hacia Europa, hizo un corto viaje por la Amazonía peruana, experiencia que después le serviría para ambientar algunas de sus novelas en dicho espacio geográfico. En 1960, luego de que culminara su beca en Madrid, Vargas Llosa se mudó a Francia con la impresión de que iba a obtener una beca para estudiar allí. Sin embargo, habiendo llegado a París, se enteró de que su solicitud había sido denegada. A pesar del inesperado estado financiero de Mario y Julia, la pareja decidió quedarse en París, donde Vargas Llosa comenzó a escribir de forma prolífica. Su matrimonio duró algunos años más, pero terminó en divorcio en 1964. Un año después, Vargas Llosa se casó con su prima, Patricia Llosa, con quien tuvo 3 hijos: Álvaro Vargas Llosa, 1966, escritor y editor; Gonzalo, 1967, empresario; y Morgana, 1974, fotógrafo. En 1971, bajo la dirección del profesor Alfonso Zamora Vicente, obtiene un doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación de sobresaliente cum laude, defendiendo su tesis doctoral titulada García Márquez, lengua y estructura de su obra narrativa, luego publicada bajo el título García Márquez, historia de un deicidio. En 1983, su ex esposa Julia Urpidi publicó la novela Los Varguitas. No dijo en respuesta a la novela la tía Julia y el escribidor, los cuales se basan en la relación entre Vargas Llosa y su primera esposa. Carrera literaria. Mario Vargas Llosa, en 1982, publicó su primer libro publicado fue una colección de cuentos titulada Los Jefes, encabezada por el relato del mismo nombre, que obtuvo el premio Leopoldo Alias, 1959. Su primera novela, La ciudad y los perros, fue publicada en 1963. La obra se desarrolla en medio de una comunidad de cadetes en una escuela militar en Lima, y la trama está basada en las propias experiencias del autor en el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima. Esta prematura obra adquirió la atención general del público, así como un éxito inmediato. Su vitalidad y hábil uso de técnicas literarias sofisticadas impresionó de inmediato a los críticos y ganó así el premio de la crítica española. En 1965, Vargas Llosa publicó su segunda novela, La Casa Verde, acerca de una casa burdel del mismo nombre y sobre cómo su casi mítica presencia en Piura afectó las vidas de los personajes. La trama se centra en Bonifacia, una chica de origen aguaruna que es expulsada de un convento, y su transformación en la selvática, la prostituta más conocida de la Casa Verde. La novela obtuvo de inmediato una entusiasta recepción por parte de la crítica, que confirmaba a Vargas Llosa como una importante figura de la narrativa latinoamericana. La tercera novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, fue publicada en 1969. A la edad de 33 años, Vargas Llosa publicó García Márquez, historia de un deicidio, que había sido su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Dicha tesis fue posteriormente publicada como un libro. Después de la publicación de la monumental obra Conversación en la Catedral, la producción de Vargas Llosa se distanció de los temas de mayor seriedad, como son la política y los problemas sociales. El especialista en literatura latinoamericana Raymond Williams describe esta fase de su carrera literaria como el descubrimiento del humor. Su primer intento de escribir una novela satírica fue Pantaleón y las visitadoras, obra publicada en 1973. En 1977, Vargas Llosa publicó La tía Julia y el escribidor, basado en parte en el matrimonio con su primera esposa, Julia Urquidi.
Aquí dedicó la novela. En 1981 publicó su cuarta novela más importante, La guerra del fin del mundo, la cual fue su primer intento de una novela histórica. Esta